Sí, entonces se supone que estamos viendo las ecuaciones para diseñar un intercambiador de calor, ¿sí? La sesión pasada lo que vimos fue los tipos de intercambiadores que había, ¿sí? Generalmente dijimos que eran de placas, de doble tubo, de tubos y coraza, que son los tres principales que nos va a interesar en este curso, ¿sí? Estudiar. La otra parte que vimos es que la forma en la que operan, ¿no? Si operan en flujo en paralelo o operan en contraflujo, ¿sí? Que decíamos que la condición más favorable para la transferencia de calor es este sistema, ¿no? Y operar en contraflujo. La característica de este intercambiador de tubos y coraza es que el hecho de que tuviera varios tubos y esos tubos tuvieran varios pasos implica un flujo cruzado, ¿sí? Entonces, este es un caso especial. También dijimos que existe o que íbamos a tomar en cuenta dentro de este coeficiente global de transferencia de calor, la capa o incrustaciones que se iban a formar dentro de esa tubería o de ese intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, quedamos que, acuérdense, la transferencia de energía en forma de calor tiene dos mecanismos, el mecanismo conductivo y el mecanismo convectivo, ¿sí? El conductivo se da principalmente en un sólido. Cuando ustedes querían evaluar la transferencia de calor en un sólido, utilizaban la ley de Fourier. En cambio, cuando ustedes querían estudiar la transferencia de calor en el mecanismo convectivo, utilizaban la ley de Newton, ¿sí? Entonces dijimos que, por ejemplo, para poder enfriar un sólido o calentarlo, usamos o es más fácil usar un fluido. Puede ser agua, o digo un fluido, puede ser líquido o puede ser un gas. El hecho de que el gas esté alrededor de ese sólido, el mecanismo de transferencia de energía en forma de calor es por medio de la convección, ¿sí? Entonces, el sistema se completa por incluir la conducción y la convección, ¿sí? Y dijimos que este era el coeficiente global, es el que engloba todas esas resistencias a que se dé esta transferencia, ¿sí? Entonces, esa parte dijimos que incluía el estudio de la transferencia de calor, ¿sí? El determinar la velocidad a la cual se lleva el fenómeno, dijimos que estaba dada por el gradiente de temperaturas entre todo aquello que se resiste, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en la ecuación que el flujo de calor es igual a ese gradiente, a esa diferencia de temperaturas entre todo lo que se opone a que eso suceda. Esa resistencia en general se bajo este término que dijimos que era el coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí? Lo único que tomamos de las clases de transferencia a ese coeficiente hay que sumarle o en el diseño o para evaluar el rendimiento de un intercambiador es necesario considerar, puesto que en operación el equipo va a tener que formar una película o una de aquel material que va a pasar a través de él. Entonces vimos que como coeficiente global de transferencia de calor dijimos interno o externo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este factor de incrustación que incluye, o más bien este coeficiente global de transferencia de calor que incluye a esta resistencia por medio de la incrustación que se va a formar, también estaba en esta forma en la ecuación, ¿sí? Entonces teníamos que incluir este término, ¿sí? Que se refería a ese coeficiente o esa película que se forma dentro del intercambiador de calor.
para que nuestro diseño sea correcto, ¿sí? Entonces, lo único que dijimos es que a ese coeficiente global de transferencia de calor hay que incluir este factor, ¿sí? Este factor de incrustación. Dijimos que puede ser interno o puede ser externo, ¿sí? Entonces, dijimos que necesitábamos hacer un análisis del intercambiador de calor. Para eso, necesitamos calcular la diferencia de temperaturas media logarítmica. Dijimos que a través del intercambiador, el fluido va pasando ya sea por las placas o por esos tubos. Y la temperatura, obviamente, no es la misma que la que entra a la que sale, y por lo tanto, a lo largo de esas placas o de esa tubería, la temperatura no es la misma. Entonces, tendríamos que sacar esta temperatura, ¿no? Esta diferencia media logarítmica. Sí, para ello dijimos que es lo que diseñar o predecir el rendimiento de este intercambiador, pues necesitamos siempre la entrada y de salida del fluido de interés, el coeficiente global de transferencia de calor y el área superficial total de transferencia, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto esto, dice que CQ es la transferencia total de calor entre el fluido frío y el fluido caliente. Hay transferencia de y existe una transferencia de calor insignificante hacia los alrededores. Y no existe cambios de energía, o sea, no vamos a considerar o consideramos despreciables estos cambios de energía cinética y potencial. Y aplicamos un balance de materia, dijimos que el balance de energía, perdón, está dado por esta ecuación, siempre y cuando exista cambio de fase y cuando no existe cambio de fase, ¿sí? Cuando existe cambio de fase, está dada por esta entalpía, y cuando no, solo es por la diferencia de temperatura, ¿sí? No existe cambio de fase. El cambio de fase se asocia a la entalpía. No hay cambio de fase, solo es un cambio de temperatura, ¿sí? Entonces dijimos que del balance, aplicar un balance de energía a este sistema, explícitamente el balance para el fluido caliente o para el balance para el fluido frío, ¿sí? Entonces dice que estas ecuaciones son independientes del arreglo y del tipo del intercambiador. Es decir, del arreglo, es decir, si estamos trabajando en flujo paralelo o en flujo o a contraflujo, o no importa si es uno de placas, si es uno de tubos y coraza o es un intercambiador de doble tubo, ¿sí? Esta ecuación es la que va a describir este flujo de energía en forma de calor, ¿sí? No importa cómo opere el intercambiador ni el tipo de intercambiador. Maestra. Sí. Disculpe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ecuación 3 y la 4? Este es para el fluido frío. Perdón, este es para el fluido caliente y este es para el fluido frío. ¿Sí? Acuérdate que el caliente va a ceder su calor, ¿sí? Y el frío va a recibir calor, ¿sí? Entonces, esta describe el flujo de calor del fluido caliente, porque aquí están las características. El flujo de masa del fluido caliente por su Cp, por la temperatura a la que entra menos la temperatura que sale, ¿sí? Y este es para el fluido frío, la masa del fluido frío, su Cp y la diferencia de temperaturas entre la que sale y la... ¿Sí? Esa es la diferencia entre este y este. Gracias. Entonces, también mencionamos que la transferencia total tiene que estar asociada a esta diferencia de temperaturas, ¿sí? Acuérdense, Q es igual a la fuerza impulsora, que es esta diferencia de temperaturas entre R. R es la resistencia que eso se oponga, ¿sí? O sea, todo lo que se opone a que pase esta transferencia, ¿sí? Entonces, esta diferencia se asocia a la diferencia de temperaturas que existe entre el fluido caliente y el fluido frío, ¿sí? Entonces, ya sea que queremos enfriar algo o calentar algo, ¿sí? Para eso vamos a utilizar estos intercambiadores de calor. Entonces, la diferencia va a estar entre la temperatura del fluido caliente y la del fluido frío. ¿Sí? Eso ya habíamos visto y dijimos que
esta ecuación de transferencia de calor se queda expresada de la siguiente forma, ¿sí? La diferencia de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor, que incluye las resistencias por convección y por conducción, el área de transferencia de calor de forma específica de la diferencia de temperaturas, la cual se conoce como la diferencia de temperatura media logarítmica, ¿sí? Entonces, esta sí va a depender de la forma en la que esté operando el intercambiador de calor, y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular esta diferencia de acuerdo a cómo está operando el intercambiador? Entonces, la ecuación que va a regir el funcionamiento del intercambiador de calor es esta ecuación, ¿sí? Es esta ecuación donde nos dice que el flujo de energía en forma de calor está dada por este coeficiente global, el área y esta diferencia media logarítmica, ¿sí? Entonces, el siguiente vamos a hablar específicamente del intercambiador de calor de flujo paralelo, ¿sí? Los que van en el mismo sentido. Tanto el fluido caliente como el fluido frío van en la misma dirección, ¿sí? Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? Es lo que explicamos. Esto se conoce como la distribución de temperaturas. Considere que este es el eje X, por donde va a pasar el fluido. Aquí tenemos la temperatura de entrada del fluido caliente, la temperatura de entrada del fluido frío, ¿sí? La salida, la temperatura de salida del fluido caliente, la temperatura de salida del fluido frío, ¿sí? Entonces, esta es la distribución de temperaturas a través de ese intercambiador de calor. Cuando este funciona o opera bajo el flujo paralelo, ¿sí? Es decir, que los dos van en el mismo sentido. También ya habíamos explicado que esta diferencia entre la temperatura del fluido caliente que entra y la temperatura del fluido frío que entra era muy grande con respecto a la cuando salía, ¿sí? Entonces la delta T1 es mucho más grande que la delta T2. Entonces, lo que explica, ¿sí? La diferencia de temperaturas, esta delta T, es grande al principio, pero decae rápidamente al aumentar o a la forma en que va recorriendo el fluido el intercambiador de calor, es decir, conforme recorre una distancia. Para este intercambiador de calor que opera en flujo paralelo, la temperatura de salida del fluido frío nunca excede la del fluido caliente, ¿sí? Entonces, la forma, o sea, el perfil es para un intercambiador que opera en este flujo, ¿sí? Que es el flujo paralelo. Dijimos que hay veces que la nomenclatura que van a encontrar no va a ser I-O, que es de entrada o salida, sino se asigna el número 1 a la entrada y el número 2 a la salida, ¿sí? Entonces, es otra forma en la que van a poder encontrar expresada esta nomenclatura, no con este subíndice de I o la letra O, sino con el número 1 o el número 2, ¿sí? Dice que la forma de esta diferencia de temperaturas media logarítmica se puede determinar mediante la aplicación de un balance de energía para los elementos diferenciales entre el fluido caliente y el fluido frío. Entonces, acuérdense que lo que ocurre en una pequeña parte va a ocurrir en todo el sistema. Entonces, con que estudiemos una parte muy pequeña, un elemento diferencial, lo integremos, vamos a encontrar cómo opera este intercambiador. Entonces, es lo que se hace. Se aplica un balance de energía a cada uno de estos elementos diferenciales. Sí, acuérdense que uno es para el fluido caliente, el otro es para el fluido frío. Se aplica esta diferencial, ¿sí? Y dijimos que el producto
este producto y este producto, la capacitancia del fluido caliente, y CC es la capacitación negativo porque el fluido caliente cede su calor al fluido frío, ¿sí? Por eso tiene un signo negativo. Este signo que está aquí, ¿sí? Es la contracción del producto de la masa, del flujo másico, del fluido caliente por su CP y resistente, ¿sí? Entonces, esta ecuación, las ecuaciones anteriores se pueden integrar a lo largo de todo el intercambiador de calor para obtener los balances globales de energía dados en la ecuación 3 y 4. Estas que vimos, ¿sí? Estas que están aquí. Sí, y la transferencia de calor a través de esa área superficial se puede expresar de la siguiente forma, ¿sí? A la ecuación que habíamos llegado. Acuérdense, porque esta es específica para el intercambiador, porque está incluyendo el área y esta resistencia. Entonces nos dice que delta T está dada por, dijimos, la diferencia entre el fluido frío y el fluido caliente. Sí, para determinar la forma integrada de la ecuación 9, vamos a sustituir la ecuación 7 y 8 en la forma diferencial de esta ecuación, de la ecuación 5, y se obtiene la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir las ecuaciones 7 y 8 en la forma diferencial, 7 y 8, de la ecuación 5. ¿Sí? Pues delta H, delta T. Lo que hacemos es lo que se definió como delta T, delta H, delta C, se sustituye, se integra la ecuación, ¿sí? Logaritmo natural de las temperaturas, que va de la temperatura 1 a la temperatura 2, y el diferencial de área entre el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Entonces, al integrar, nos queda esta ecuación. La siguiente es solo sustituir lo que habíamos asignado como la capacitancia del fluido frío y del fluido caliente. Se sustituye en la ecuación, ¿sí? Tenemos estas ecuaciones y lo que obtenemos es la definición para el flujo paralelo, ¿sí? En este caso, el flujo paralelo, esta es la definición de delta T1 y esta es la ecuación de delta T2, ¿no? Entonces, como es una diferencia y tiene que ser positiva, la temperatura en delta T1, que es la que tenemos aquí, es la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido caliente a la salida, ¿sí? Y la de T2, esta que está aquí, está definida por la salida. Siempre dijimos que esta va a ser mayor a esta, ¿no? Entonces nos queda la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío, ¿sí? Entonces, la ecuación que vamos a usar para calcular este flujo de calor a través de ese equipo está dada por este coeficiente global de transferencia de calor, el área y la delta TLM, que ahora está dada por esta ecuación, ¿sí? Entonces, este es esta ecuación y esto es esta ecuación, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer estas temperaturas, hacer estas diferencias y de esta forma vamos a poder calcular esta diferencia de temperaturas media logarítmica. Y en esta forma vamos a conocer la cantidad de calor que opera en nuestro intercambiador de calor. Siempre y cuando opere en flujo paralelo, ¿sí?
Entonces les dice que al comparar las expresiones anteriores con la ecuación 6, se concluye que esta diferencia de temperaturas promedio es apropiada a una diferencia media logarítmica, ¿sí? Es mejor utilizar esta que utilizar una diferencia promedio, ¿sí? Porque nosotros solo podríamos hacer la diferencia entre la temperatura de entrada y la salida, ¿sí? Pero siempre es más correcto utilizar la media logarítmica, ¿sí? Lo mismo que cuando ustedes calculaban el área media logarítmica en transferencia de calor. Siempre es preferible trabajar con esta, es más correcto que trabajar con el promedio. En este caso, Q está dada de esta forma, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación para delta LM, ¿sí? Delta TML, esa diferencia media logarítmica, ¿sí? Depende cómo estén aquí indicados estos valores en sus ecuaciones, ¿sí? Puede ser de las dos formas, ¿sí? Siempre tiene que ser positivo. Entonces, acuerden, delta T2 está dada por la diferencia de estas temperaturas, que es la temperatura de salida del fluido caliente, la temperatura de salida del fluido frío, y la delta T1 está dada por esto, ¿sí? La diferencia entre la temperatura del fluido que sale, que entra, caliente y frío, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, entonces aquí queda, ¿no? En función ya sea del subíndice 1 o de la letra I, ¿no? Entonces digamos que 1 es entrada y 2 es salida, ¿sí? Para si lo encuentran en otras referencias, también puede estar escrito de esta forma. ¿Qué va a pasar en el intercambiador de calor a contraflujo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo operamos a contraflujo? Este es el de aquí, es paralelo. ¿Sí? Y el que vamos a estudiar es este, a contraflujo, ¿sí? Entonces, en este caso, vean la diferencia entre la delta T1, casi es igual a la delta T2. En este caso, les está indicando que aquí está la temperatura de entrada del fluido caliente. Aquí está su salida, ¿sí? Pero en sentido contrario, aquí está. Este es el fluido frío que está entrando y aquí está la temperatura del fluido frío que está saliendo, ¿sí? Entonces, en este caso, esta es la distribución en un intercambiador en contraflujo, ¿sí? Entonces, aquí está esta diferencia entre delta T1 y esta diferencia entre... Entonces, siempre esta va a ser más alta que la del... en este caso, este es el fluido frío, ¿sí? Está entrando, aquí sale, aquí entra el fluido caliente y aquí sale, ¿sí? Entonces, en este caso, por esta razón, la delta T, es decir, la diferencia entre el fluido caliente y el fluido frío con respecto a la distancia, es decir, conforme va recorriendo el fluido, las placas o lo largo de los tubos de los intercambiadores de calor, no es tan grande en ningún lugar como lo es para la región de entrada en el intercambiador de flujo paralelo, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, aquí esta diferencia es muy grande y eso no ocurre aquí en el intercambiador cuando opera en flujo paralelo, ¿sí? Si se dan cuenta, es muy, muy poco la diferencia entre esta delta, la delta T2 y la delta T1. Luego dice la temperatura de salida del fluido frío puede exceder ahora la temperatura de salida del fluido caliente, ¿sí? Entonces, en este caso dice la temperatura de salida del fluido frío, este que está aquí, ¿sí? Porque aquí está la temperatura de salida, puede exceder ahora la temperatura de salida del fluido caliente, ¿sí? Puede ocurrir esto. Hay un caso en el que se puede dar esto que dice aquí, ¿no? Que esta temperatura puede ser más grande que esta,
¿sí? En este tipo de intercambiadores. Entonces, regresamos a las ecuaciones 3 y 4, se aplican a cualquier intercambiador de calor y por lo tanto se pueden usar para el arreglo en contraflujo, ¿sí? Entonces dijimos que esas no dependían ni del tipo de intercambiador ni del tipo de arreglo en el que se esté operando, ¿sí? Entonces, otra vez vamos a utilizar estas ecuaciones, ¿sí? Del análisis que se llevó a cabo en el intercambiador de calor de flujo paralelo, se pueden demostrar que las ecuaciones, la 11 y la 12, también se aplican para de flujo de contraflujo. La única diferencia va a ser cómo vamos a calcular la delta T1 y la delta T2, ¿sí? Porque aquí está temperatura de entrada del fluido caliente y temperatura de salida del fluido frío. Aquí está la temperatura de salida del fluido caliente y aquí está la temperatura de entrada del fluido frío, ¿sí? Entonces, lo único que va a cambiar es la forma en la que vamos a calcular esta diferencia de temperaturas media logarítmica, ¿sí? Entonces, aquí les dice que el intercambiador en contraflujo, los puntos extremos se definen de la siguiente manera, como dijimos, ¿no? El delta T1, que está aquí, está dado por la temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de salida. En cambio, delta T2 está dado por la temperatura de salida del fluido caliente y la temperatura de salida, de entrada del fluido frío, ¿sí? Entonces, la única diferencia en cómo se va a calcular la Q, cuando se les pida calcular esta Q, es cómo van a calcular esta delta M. Si operan en paralelo o operan en contraflujo, ¿sí? Entonces, lo que cambia es la forma en la que van a calcular esta ecuación, ¿sí? Estas delta T. Es lo que cambia. Entonces, vamos a ver las características. Dice, con las mismas temperaturas de entrada y salida, la delta T media logarítmica para el contraflujo excede la del flujo en paralelo, ¿sí? Entonces, en este caso, esta es mayor, la delta T media logarítmica es mayor a contraflujo que la delta T media logarítmica de flujo paralelo. Por consiguiente, el área superficial que se requiere para efectuar una transferencia de calor establecida como Q, como la que queremos calcular, es más pequeña para el contraflujo que para el arreglo en paralelo, suponiendo las mismas resistencias, el mismo coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, quiere decir que para los que diseñan equipo o los que fabrican el equipo, necesitan menos área para hacer la misma transferencia de calor si están operando a contraflujo. Por eso el video les comentaba que todos los equipos industriales operan de esa manera, porque el área de contacto que se va a necesitar entre el fluido caliente y el fluido frío es menor operando bajo este arreglo, ¿sí? Entonces, en este caso dice que la temperatura de salida del fluido caliente es esta. Puede exceder ahora la temperatura del fluido frío, del fluido caliente en la salida para contraflujo, pero no en paralelo. Era lo que habíamos establecido, ¿sí? Entonces, todos los equipos a nivel industrial, pues van a operar bajo este arreglo, ¿sí? Es más eficiente porque ustedes van a requerir menos área para hacer el mismo intercambio de calor, ¿no? Esta Q. Esto es lo que queremos siempre, la transferencia de calor. Esta Q. Y esta Q, cuando es QU por área por delta T, es lo que requiere o es la capacidad que tiene el equipo, porque ya fue diseñado así. Y cuando calculan QM por CP por delta T, lo que ustedes están viendo es la capacidad de calor que ustedes requieren, ¿sí? Una es lo que ustedes requieren y otro es lo que el equipo les da, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver. Solo hay que ver estos casos especiales.
Estas son dos condiciones especiales de operación. Se les conoce como condiciones especiales. Vamos a ver, ¿sí? En este caso, les dice que la capacitancia del fluido caliente es mucho mayor que la capacitancia del fluido frío. Es decir, que existe una condensación de vapor, ¿sí? Entonces, la capacitancia del fluido caliente es muy grande. Entonces dice que la figura 4, esta figura, les muestra la distribución de temperaturas para un intercambiador de calor en el que el fluido caliente tiene una capacitancia del fluido y es mucho mayor que la del fluido frío, ¿sí? Entonces se ocurre la condensación de un fluido. En este caso, para este caso, la temperatura del fluido caliente permanece aproximadamente constante a través de todo el intercambiador de calor, mientras que la temperatura del fluido frío va a aumentar. La misma condición se alcanza si el fluido caliente es un vapor de condensación y para todos los propósitos prácticos sea muy grande, ¿sí? Que es lo que les dice aquí. A la inversa, en un evaporador o en una caldera es el fluido frío o el que en este caso, acuérdense que el que experimenta el cambio de fase va a ser el fluido frío. ¿Sí? Dice que el mismo efecto se logra sin cambio de fase cuando la capacitancia del fluido caliente es muy pequeña comparada al del frío y tratándose de condensación o evaporación, la transferencia de calor queda dada por la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces dijimos que cuando existe cambio de fase, no vamos a utilizar la diferencia de temperatura, sino se utiliza la entalpía, ¿sí? Entonces la S2, este flujo o esta transferencia de calor está dada por esta ecuación. El flujo másico de ese fluido caliente por su diferencia de entalpía, ¿sí? Entre la entrada y la salida. Igual ya sea para el fluido frío si es el que sufre el cambio de fase. ¿Sí? Y el tercer caso especial involucra un intercambiador de calor en contraflujo para el que las capacitancias térmicas de flujo son iguales, ¿no? No tienen igual capacitancia, tanto la del calor, del caliente como la del frío. Entonces, la diferencia de temperaturas, entonces, es una constante a través de este intercambiador de calor, en cuyo caso es la misma y termina siendo la diferencia media logarítmica, ¿sí? Porque la temperatura es la misma. ¿Sí? Si se dan cuenta, la diferencia entre este punto, de acuerdo a este dibujo, es la misma. Por lo tanto, es la diferencia media logarítmica. ¿Sí? Por favor, para calcular esa temperatura media logarítmica, cuando está en un arreglo en paralelo, cuando está en un arreglo en contraflujo, y vamos a ver qué está pidiendo el problema, ¿sí? Entonces, dice biomasa, les dan el CP medio, ¿sí? Porque el CP, igual que la temperatura, pues va a ir cambiando a través del intercambiador de calor. Les dan el CP medio. Se está enfriando en un intercambiador desde esta temperatura a esta temperatura, ¿sí? Lo quieren de 371.9 kelvins a 349.7 kelvins. Ya les están dando la temperatura de entrada del fluido caliente, porque es el que va a ceder su calor. Y fluye por el interior de una tubería a una velocidad, o sea, a un flujo másico de 3.630 kilogramos por hora.
El enfriamiento consiste en un flujo, el fluido frío que van a utilizar para enfriar esta biomasa, tiene un flujo de 1450 kilogramos de agua y esta está a 288.6 Kelvin y va a fluir por el tubo exterior de este intercambiador de calor, ¿sí? Y en este caso también les dan el calor específico medio del agua, ¿sí? Entonces dijimos que el CP que vamos a utilizar es un CP medio porque pues, va a ir cambiando la temperatura, ¿sí? Entonces, nos piden, bueno, ahorita vemos qué es lo que les van a pedir, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ubicar es un intercambiador de calor de doble tubo. Lo que queremos es enfriar biomasa. La biomasa en este caso corresponde al fluido que dando su CP y nos están dando su flujo máximo. Del el fluido frío, que en este caso es agua, igual les están dando el flujo máximo y les están dando y las ecuaciones para que las anoten. Ana. ¿Qué? Sí. Te comentaba que en este caso no importa ¿sí? Porque cuando vamos a calcular la cantidad de calor que se requiere por temperaturas. Entonces, en este caso, CP está dado en Kelvin si la diferencia de temperatura. Y en el caso de calcular la diferencia media logarítmica, si te das cuenta, arriba diferencia, abajo división, entonces no importa las unidades que manejes. Se está trabando mucho lo que dicen. No lo a ver, espérame. ¿Ahorita sí se oye claro? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿lo vuelvo a repetir? Por favor. Ok. Miren, les comentaba que podemos, ahorita es más conveniente trabajar la temperatura en kelvins. ¿Por qué? Porque cuando vamos a calcular la cantidad de calor que vamos a necesitar para hacer este enfriamiento,
Acuérdense que la ecuación es Q es igual a masa por CP por delta T. El CP está dado en kelvins, o sea, tiene unidades de kelvins. Y el delta T, pues va a tener que cuando ustedes calculen la diferencia en centímetros se dan cuenta en la ecuación, arriba tienen una diferencia y abajo tienen una división. Si en la división se van arriba, pues es una diferencia, no importa que tengan kelvins o tengan centígrados, ¿sí? Entonces, por el momento, sí, por el momento es más fácil trabajar con los kelvins. Ok, gracias. Sí, ¿puedo cambiarla de diapositiva? Sí, por favor. Entonces, si se dan cuenta, a ver, espérenme, porque aparece que no hay suficiente, no hay red. Bueno, que la calidad de la red es mala. Ok. Piden o ustedes con temperatura de salida del agua, es decir, la temperatura del fluido frío. Después nos piden el área de transferencia de calor, ¿sí? El otro que les piden es el área de transferencia de calor, y en este caso les están dando el coeficiente global de transferencia de calor interno. Ahorita en este ejercicio les están proporcionando este dato. Y los flujos en este caso están en contracorriente. Entonces, la delta T medio variable la vamos a calcular de acuerdo a T que corresponde a contracorriente. Después les piden, pero para el flujo en paralelo, ¿sí? Entonces, yo y ingreso ahorita a las ecuaciones. Primero necesitamos calcular, necesitamos saber la cantidad de calor que necesitamos para poder hacer esta operación, para hacer el enfriamiento. Es decir, necesitamos calcular el Q requerido, la cantidad de transferencia que es eso. Entonces, en este caso, digamos que esta ecuación, ¿sí?, es la misma para cualquier intercambiador de calor, ¿sí? Lo que va a cambiar es de esta delta Tm de acuerdo a cómo esté operando, ¿sí? En este caso quedamos que era para contraflujo. Me voy a regresar a la de flujo paralelo. Ah, no, primero les pide contraflujo, me parece, ¿no? Entonces, a ver, entonces, primero tenemos que calcular el calor, es decir, la cantidad de energía que necesitamos para poder enfriar esa biomasa de la temperatura que les están pidiendo, ¿sí? Entonces, la ecuación que no importa el intercambiador de calor, esta es, ¿sí? Entonces, no importa el intercambiador de calor, Q es igual a U por el área por delta TML, ¿sí? Esta delta TML se calcula de la siguiente forma, ¿sí? Delta T2 menos delta T1 entre el logaritmo natural de delta T2 entre la división de delta T2 y delta T. Sí, ahorita vamos a ver cómo se calcula
delta T, aquí vimos, ¿no? Para contraflujo. De todos modos, les pongo la ecuación. Maestra, disculpe, ¿está poniendo las ecuaciones? ¿Por qué no se ven? Sí, porque se supone que se está compartiendo la pantalla. Pues, espérame. Ok. Igual se sigue escuchando un poquito entrecortado, maestra. Aquí cambié de lugar, pero espera. A ver, déjate, pongo las ecuaciones. Se supone que estaban. A ver, deja ver. ¿Se ven ahora las ecuaciones? Todavía no. ¿Todavía no se ven? Ay, yo no las veo, no sé si mis compañeros sí. ¿Alguien más no puede ver las ecuaciones? Yo sí veo las ecuaciones. Yo también ya las estoy viendo. Sí, sí se ven. A ver, déjale, pongo así y en lo que lo anotan, deja ver si cambio y se ve mejor. Espera. Sí. Ok. Entonces, como les comentaba, primero tenemos que calcular la cantidad de calor que requerimos para poder hacer ese enfriamiento, ¿sí? Esta es, como les comentaba, la ecuación para calcular la Q del intercambiador de calor, porque aquí va a estar el área, ¿sí? El área de intercambio. Entonces, esta se conoce como la Q del intercambiador, ¿sí? Entonces, por favor, anoten esta ecuación. Aquí está cómo vamos a calcular. Voy a cambiar la diapositiva. En este caso, para el contraflujo, la delta T1 se calcula a partir de la diferencia entre la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. ¿Sí? Y en este caso, la delta T2 se va a calcular como la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. ¿Sí? Que son, me regreso, que son estas temperaturas, ¿sí? La delta T1 está dada por esta temperatura de entrada del fluido caliente, la temperatura de salida del fluido frío. La delta T2 está dada por la salida del fluido caliente, su temperatura, y la temperatura del fluido frío a la entrada, ¿sí? Entonces son estas ecuaciones para calcular la media logarítmica de temperaturas en el caso de que estamos operando en contraflujo.
que esa Q, en la que está implícito el área, es la Q del intercambiador de calor y necesitamos calcular primero la Q de la cantidad de energía que tenemos que suministrar para hacer ese enfriamiento. Entonces, recuerdan que la otra ecuación, a partir del balance de energía, cuando no hay cambio de fase, era la siguiente ecuación. Entonces, para poder calcular la Q que se requiere, en este caso, la que queremos calcular, pues es la Q, porque es la que podemos calcular, es esta, la del fluido caliente. Es decir, la de la biomasa, porque tenemos la temperatura de entrada, tenemos la temperatura de salida, ¿sí? Sabemos a la temperatura que entra y la temperatura a la cual la queremos enfriar. Conocemos el Cp de esa biomasa y conocemos el flujo másico, ¿sí? Entonces, podemos calcular esta Q, ¿sí? Y lo que se nos está pidiendo es conocer la temperatura del fluido frío a la salida, ¿sí? Que es esta temperatura, ¿sí? Porque lo que nos están dando es a la temperatura a la cual está entrando el agua. Nos están dando la masa y nos está dando el Cp. Sí, como dijimos que esto iba a ser un intercambio ideal, es decir, no iba a intercambiar con los alrededores, todo el calor que va a ceder el fluido caliente se lo va a dar al fluido frío. Entonces, en este caso se igualan los calores, ¿sí? Este calor que van a poder calcular aquí, porque conocen la temperatura de entrada y la temperatura de salida del fluido frío, conocen su Cp y conocen su masa, conocen la cantidad de calor. Esa es la cantidad de calor que va a ceder el fluido caliente. Por lo tanto, es la cantidad de calor que va a recibir el fluido frío. Entonces, ahora de esta ecuación ya conocen Q, conocen M, conocen Cp, conocen la temperatura de entrada, pero desconocen la temperatura de salida. Y es de esta ecuación donde van a poder conocer esa temperatura de salida que les están pidiendo. Entonces, por favor, anoten estas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, acuérdense que este tenía un signo negativo porque era la que estaba cediendo, ¿sí? Entonces, me regreso. Por favor, anoten esto. Vamos a sustituir los valores, ¿sí? Entonces nos están diciendo que la masa de esa biomasa, el flujo másico, es 3.630, ¿sí? Kilogramos por hora. Tienen que multiplicarse por el Cp. En este caso les dicen que el Cp es 2.30 kilojoules por cada kilogramo Kelvin. ¿Sí? 2.30
kilojoules, kilogramo Kelvin. Y tienen la diferencia de temperaturas, ¿sí? Entra a 371.9 menos 349.7. Son kelvins, ¿sí? Entonces van a conocer el valor de esta Q, que aproximadamente les tiene que dar 185.400 kilojoules por hora o ya y joules por segundo para que les den los watts. $51.490 watts aproximadamente. ¿Sí? Entonces, si hacemos el balance de calor, este Q debe ser igual, que perdió el fluido caliente, debe ser igual al ganado por el fluido frío, que es el agua, ¿sí? Entonces, utilizan este porque tienen estas unidades, ¿no? Aquí tienen horas, aquí tienen kilojoules. Entonces, ya conocen este valor, este es este valor que está aquí. Conocen la masa, que es 1450. Conocen el CP, que es 4.187. Conocen la temperatura de salida, que es 288.6 Kelvin. Tendrían que despejar esta temperatura, ¿sí? Entonces aquí colocamos los 185.000. Maestra, Sí, como se estuvo entrecortando durante la explicación, no pude escuchar. Siempre no se va a convertir la temperatura de centígrados a Kelvin. no, porque esta es una diferencia, ¿sí? Y Ujú. aparte, aquí tienes, en el CP tienes kelvins, Ujú. ¿sí? Y entonces aquí estos kelvins con estos kelvins se cancelan, ¿sí? Ujú. Entonces no se pasa Pero en la siguiente ecuación. en la de la media logarítmica, no importa si trabajas kelvins o centígrados, porque si te das cuenta, abajo es una división y arriba es una diferencia. Entonces el Pero valor, la que me dan está en kelvins y la de mi CP está en centígrados. ¿cuál? La de 288.6 kelvins. Ajá, y el CP. Está en grados centígrados. ¿Dónde está el CP?